Les doy una vez más la bienvenida a los videos del curso de bioquímica. En esta entrega vamos a revisar la beta oxidación de los ácidos grasos que contienen dobles enlaces, o sea, los insaturados. Bienvenidos. Retomando un poco los videos pasados de beta oxidación, analizamos la beta oxidación de ácidos grasos saturados de cadena par y saturados de cadena impar. Entonces, ahora vamos a mirar, cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, debemos coger primero un caso y es que tengan una sola insaturación, o sea, monoinsaturados. Bien sea que la cadena alifática sea par o sea impar, van a sufrir el mismo proceso realmente de lo que pasaba con los ácidos grasos saturados. Me hago explicar. Si un ácido graso que tenga insaturación es de cadena impar, obviamente su última beta oxidación va a producir propionil-CoA y el resto será acetil-CoA, NAD y FAD. Ahora, si es de cadena par, indiferente que tenga un doble enlace, va a ser transformada totalmente ese ácido graso en forma de acetil-CoA. Eso tiene que quedar claridad en esto. Resulta que cuando la beta oxidación de un ácido graso aparece un doble enlace en la cadena alifática, se va a presentar dos reacciones adicionales según el caso que observamos ahí. Entonces existen dos tipos de caso de ubicación del doble enlace dentro de la cadena alifática. Entonces, el primer caso es que el doble enlace esté en carbono par. Y el segundo caso es que el doble enlace esté en carbono impar. Entonces vamos a mirar ese primer caso. Un ácido graso monoinsaturado o con insaturación que el doble enlace esté ubicado en carbono impar. Entonces vamos a mirar este caso. Aquí estamos viendo este ácido graso. Tiene 8 carbonos, o sea que es una cadena par. Vamos a hacer entonces obvio que todo esto se va a convertir en acetil-CoA. Entonces, nos están mostrando que tiene una insaturación en el carbono número 5, o sea, en el carbono impar. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Entonces empezamos la beta oxidación común y corriente. Viene la acil-CoA deshidrogenasa, transfiere los hidrógenos a FAD, FAD pasa de su estado oxidado a reducido y se obtiene el trans 2-enoil-CoA, como en cualquier beta oxidación. Luego viene la hidratasa, hace la hidratación y se obtiene el beta 2 hidroxiacil-CoA o L-beta hidroxiacil-CoA. Listo. Hasta ahí todo muy bien. Y luego viene NAD con la enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y se reduce el NAD obteniéndose el beta-ceto-acil-CoA. Hasta aquí vamos con una beta oxidación común y silvestre. Esto. Se hace la hidrólisis, la tiólisis y se libera un acetil-CoA y un acil-CoA menos 2 carbonos. Pero aquí vamos a ver que ya el doble enlace que estaba en el carbono 5 va a pasar al carbono 3 porque hemos quitado 2 carbonos de la cadena. Entonces aquí va a pasar una cosa y es que este acil-CoA ya tiene un doble enlace entre el carbono beta y el carbono gamma. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando venga la enzima acil-CoA deshidrogenasa, no va a haber posibilidad de hacer la oxidación del doble enlace y la formación de FAD reducido. ¿Por qué? Porque el carbono beta ya tiene un doble enlace con el gamma. Entonces aquí pararía la beta oxidación, pero realmente la naturaleza pudo generar una enzima conocida como la enoil-CoA isomerasa. ¿Qué significa ahí? Enoil significa que está hablando de un doble enlace. En este caso ese doble enlace está entre el carbono beta y el carbono gamma. Y esta enoil-CoA isomerasa lo que hace es que abre ese doble enlace, lo rompe, como estamos viendo aquí, forma un carboanión
corre el hidrógeno hacia el carbono gamma y ese carbonión va a hacer el ataque hacia el carbono alfa. Y ahí se va a formar ese doble enlace ya entre el carbono alfa y el carbono beta. Y ahí lo que está haciendo la enoil-CoA isomerasa es reubicando el doble enlace entre el carbono beta y el carbono alfa. Y esta enzima lo deja como una ¿qué? Como una trans 2 enoil-CoA, como vendría la reacción. Si observamos, en esta producción del trans 2 enoil-CoA no se generó un FAT reducido. ¿Por qué? Porque si recordamos en la beta oxidación, la formación de FAT reducido, o sea, FAT-H2, se daba cuando se formaba el doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Pero es que este doble enlace ya estaba formado. Lo que hicieron fue ubicarlo donde es. Entonces, en el caso en el cual el doble enlace aparezca, uno en esa beta oxidación, en esa vuelta de la beta oxidación, no cuenta la producción de una molécula de FAT reducido, pues porque ya había un doble enlace preestablecido en la cadena alifática. Entonces nos brincamos la reacción de la acil-CoA deshidrogenasa porque no se va a hacer y pasamos ya ahí a la hidratación común y corriente. Pasamos a la siguiente oxidación obteniendo el cetoacil-CoA y hacemos la tiólisis y continuamos la beta oxidación común y corriente. Entonces aquí les muestro la generalidad. Nos están diciendo, listo, el acil-CoA, ácido graso que tiene un doble enlace, va a llegar a esa beta oxidación y la isomerasa, que reconoce que el doble enlace está en carbono impar, esa isomerasa, enoil-CoA isomerasa, va a mover ese doble enlace entre el carbono ¿qué? Entre el carbono beta y el carbono gamma y lo va a mover hacia el carbono alfa y el carbono beta, generando el trans enoil-CoA propiamente dicho. Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, un ácido graso par con un doble enlace y vemos cómo todo ese ácido graso se va a ir cortando en acetil-CoA y va a producir FAT y NAD respectivamente de cada beta oxidación. Pero en una de esas betas oxidaciones, que es la que estoy marcando en amarillo, no se produce el NAD reducido, dado que allí es donde está el doble enlace que se va a reubicar y propiamente no se va a producir FAT reducido, pues porque el doble enlace se reubica y se brinca esa reacción de la primera oxidación del ácido graso. Esto sería más o menos el esquema para que entendamos pues que los ácidos grasos pares con insaturaciones pues se les resta un FAT por esa insaturación. Y aquí sería pues el ejemplo para un ácido graso impar, el cual va a sufrir los procesos de beta oxidación produciendo acetil-CoA y en una de esas betas oxidaciones pues no se produce FAT dado que había un doble enlace y obviamente sigue el proceso y en la última beta oxidación se produce el propionil-CoA que obviamente entrará a medio ciclo de Krebs. Entonces aquí estoy diciendo que por un ácido graso insaturado, por una insaturación, se le debe restar un FAT a el número de moléculas de FAT producida, dado que ya el doble enlace existe dentro de la cadena alifática. Ahora veamos entonces la otra posibilidad, que es un ácido graso con una insaturación pero entre carbono par. Entonces aquí tenemos un ácido graso que tiene 8 carbonos y en este caso tiene el doble enlace en el carbono número 6. Entonces hacemos la beta oxidación común y corriente, hacemos la primera oxidación, reducimos a FAD, luego hidratamos, obtenemos el beta hidroxiacil-CoA, luego hacemos la segunda oxidación, obtenemos beta cetoacil-CoA y NAD reducido, hacemos la tiólisis con la coenzima A y obtenemos un acil-CoA menos 2 carbonos. Si observamos aquí, vamos a encontrar que el doble enlace ya se ubicó entre el carbono ¿qué? Entre el carbono
gamma y el carbono delta. Si observamos aquí, vemos que el doble enlace que traía la cadena alifática se va a ubicar entre el carbono gamma y delta. Entonces viene la primera oxidación, no hay ningún problema, no hay restricción. Entonces FAD se reduce común y corriente y se obtiene una molécula que se llama el 2,4 dienoil-CoA. ¿Cuál es el problema con esto? Es que vamos a encontrar que existe un doble enlace entre el carbono alfa y el beta, un enlace sencillo entre el carbono beta y el carbono gamma y un enlace doble entre gamma y delta. Y normalmente cuando esto sucede, esto va a generar resonancia y al generar esta resonancia, la hidratasa queda automáticamente cohibida. No puede hacerlo porque no sabe dónde hacer la hidratación. Entonces ahí llega una enzima que se llama la 2,4 dienoil-CoA reductasa. ¿Qué hace esta enzima? Utiliza el NAD fosfatado reducido y le arranca los hidrógenos y esos hidrógenos los va a utilizar para poder atacar el carbono alfa y romper ese doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta y atacar al carbono gamma para romper el enlace entre el carbono gamma y el carbono delta. Entonces es lo que hace esta enzima, es lo que hace es, mire lo que va a pasar ahí, hace el ataque y reordena, rompiendo esos dos enlaces. Entonces esa enzima 2,4 dienoil-CoA reductasa deja al carbono beta y al carbono gamma como carboaniones y forma entonces el doble enlace entre el carbono beta y el carbono gamma. Entonces ya esta enzima se va. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que necesitamos otra vez a la enzima enoil-CoA isomerasa, dado que este doble enlace no está en el lugar que es para continuar la beta oxidación. Entonces la enoil-CoA isomerasa hace su trabajo, desarma este enlace y forma al carbono beta como un carboanión y reconstruye el doble enlace entre el carbono beta y el carbono alfa para poder generar la molécula de trans 2-enoil-CoA. Esta enzima se va y continúa uno el proceso de la beta oxidación común y corriente. Se hace la hidratación, se obtiene el beta hidroxiacil-CoA, luego se hace la oxidación, la segunda oxidación, se obtiene beta cetoacil-CoA y se hace la tiólisis obteniendo el acetil-CoA y el acil-CoA menos 2 carbonos. Entonces, más o menos viendo una perspectiva, que es esta que estamos viendo aquí, vemos como cuando un doble enlace se ubica en carbono par, ese doble enlace cuando llega al punto en el cual está en el carbono gamma, se da resonancia, entonces ese enoil-CoA se produce FAD, porque aquí en este caso sí se produce FAD para la primera oxidación de la beta oxidación, pero como se da esa resonancia, necesitamos la enzima 2,4 dienoil-CoA reductasa más el NAD fosfatado y la isomerasa para después ubicarlos y así continuar la beta oxidación común y corriente como se está observando en esta imagen. Entonces, volviendo a estas imágenes que nos va a ubicar, aquí decimos listo, un ácido graso de cadena par que tiene el doble enlace ubicado en carbono par va a hacer el proceso de la beta oxidación con ayuda de dos enzimas, la 2,4 dienoil-CoA reductasa y la enoil-CoA isomerasa, y va a seguir produciendo la misma cantidad de energía, la misma cantidad de NAD y FAD, dado que en el punto en el cual está el doble enlace debe hacerse un proceso de reordenamiento y ruptura propiamente y reubicación de ese doble enlace como tal. Aquí simplemente estamos diciendo que el ácido graso de cadena par con doble enlace en carbono par automáticamente se convierte en acetil-CoA. ¿Qué pasaría en un ácido graso de cadena impar? Pues sabemos que el impar
va a producir en su última beta oxidación el propionil-CoA. Este ácido graso es de cadena impar y el doble enlace está ubicado en carbono par. Se va a utilizar las dos enzimas, la enoil-CoA 2,4 dienoil-CoA reductasa y la enoil-CoA isomerasa, y va a producir la cantidad de energía propia de ese ácido graso insaturado, monoinsaturado, que es lo que quiero hacer claridad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, a diferencia del caso cuando el doble enlace está ubicado en carbono impar, en el cual no se hace la primera oxidación de la beta oxidación cuando está ahí el doble enlace, cuando el doble enlace está en carbono par, se reordena el doble enlace y sí se produce FAT reducido como tal. Esa es la diferencia entre tener un doble enlace en carbono impar o un doble enlace en carbono par. Con eso hemos terminado esta explicación de la beta oxidación de los ácidos grasos insaturados. Espero hayan podido comprender los mecanismos de las enzimas adicionales y los procesos catabólicos de dichos ácidos grasos.